Mi nombre es Carolina Ruiz, tengo 32 años y trabajo como enfermera en el Hospital General. O al menos ese era mi trabajo hasta que mi padre enfermó. Todo comenzó hace 2 años cuando papá fue diagnosticado con cáncer terminal. Mi hermana Victoria, quien trabajaba como ejecutiva en una empresa importante, apenas lo visitaba, siempre con la excusa de estar demasiado ocupada. Yo, en cambio, pedí una reducción de horas en el hospital para poder cuidar de él. No tienes que hacer esto, Caro, me decía papá. Deberías enfocarte en tu carrera como tu hermana. Pero, ¿cómo podría dejarlo solo? Mamá había fallecido hace años, y aunque papá tenía recursos gracias a su exitosa empresa de construcción, el dinero no podía comprar el cuidado y amor de una hija. Las cosas cambiaron drásticamente hace 6 meses. Victoria apareció de repente, comenzando a visitar a papá regularmente. Al principio me alegré. Finalmente mi hermana estaba asumiendo su parte de la responsabilidad. Qué equivocada estaba. Carolina, me dijo un día mientras preparaba la medicina de papá, deberías tomarte unas vacaciones. Yo me encargaré de todo. No es necesario, Vicky. Estoy bien. Insisto. Has estado muy estresada. Además, bajó la voz, papá me comentó que le preocupa que estés descuidando tu vida por cuidarlo. Eso me dolió. ¿Papá realmente pensaba eso? Los siguientes días, Victoria se aseguró de estar siempre presente cuando papá tenía citas con sus médicos o su abogado. Yo estaba excluida de todas las conversaciones importantes. Son temas de la empresa, explicaba Victoria. Tú no entenderías. Una mañana, mientras limpiaba la habitación de papá, encontré un documento arrugado en el bote de basura. Era un poder notarial a nombre de Victoria, fechado 3 semanas atrás. Cuando intenté preguntarle a papá al respecto, Victoria siempre interrumpía o decía que papá necesitaba descansar. La situación empeoró después de que papá fuera hospitalizado. Victoria contrató una enfermera privada y limitó mis horarios de visita. El doctor dice que demasiadas visitas lo estresan, explicaba con falsa preocupación. 2 semanas después, papá falleció. Estaba sola con él cuando sucedió. Victoria estaba en una reunión importante. El día después del funeral, Victoria apareció en mi apartamento con su abogado. Necesitamos hablar sobre la herencia, anunció sin preámbulos. ¿No es muy pronto?, pregunté, todavía devastada por la pérdida. Los negocios no esperan, hermanita. Papá me dejó la empresa y la mayoría de sus bienes. Me mostró un testamento donde, efectivamente, Victoria heredaba el 90% de todo. A mí solo me quedaba una pequeña cuenta de ahorros. Pero, eso no tiene sentido. Papá siempre dijo que nos dejaría todo por igual. Las cosas cambian. Papá se dio cuenta de quién estaba mejor capacitada para manejar su legado, sonrió Victoria. Aunque estoy dispuesta a ser generosa. Si firmas estos documentos renunciando a cualquier reclamo futuro, te daré una compensación adicional. Mientras miraba los papeles, recordé algo. Algo que había visto en el estudio de papá meses atrás, antes de que Victoria comenzara a controlar todo. No voy a firmar nada, dije finalmente, levantando la mirada de los documentos. Victoria entrecerró los ojos. No seas tonta, Carolina. Esta es una oferta generosa. ¿Qué vas a hacer? ¿Contratar un abogado? ¿Con qué dinero? Hay algo que no me cuadra, respondí. El último mes de vida de papá, las visitas restringidas, las reuniones privadas, ese poder notarial que encontré. No seas ridícula. Papá estaba en su sano juicio cuando firmó todo. Tengo testigos. ¿Te refieres a la enfermera privada que contrataste? ¿O al abogado, que nunca había visto antes? El abogado que acompañaba a Victoria carraspeó incómodo. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Señorita Ruiz, soy el doctor Ramírez, el oncólogo de su padre. Necesito verla urgentemente. Solo a usted. Lo siento, tengo una cita importante, dije levantándome. Pueden mostrarles la salida a ti y a tu abogado. No hemos terminado, gritó Victoria. Firmarás esos papeles o te arrepentirás. 1 hora después, estaba en el consultorio del doctor Ramírez. Para mi sorpresa, no estaba solo. Lo acompañaba un hombre mayor en traje. Carolina, comenzó el doctor, te presento al señor Mendoza,
El verdadero abogado de tu padre durante los últimos 20 años. ¿El verdadero abogado? Pero Victoria trajo a un impostor, interrumpió el señor Mendoza. El hombre que se presenta como el abogado de tu padre es un asociado junior del bufete donde trabaja tu hermana. Mi cabeza daba vueltas. ¿Por qué me están contando esto? Porque tu padre me hizo prometer que te entregaría esto personalmente. Una semana después de su fallecimiento, el señor Mendoza sacó un sobresellado de su maletín. También me pidió que grabara nuestra última conversación. Sacó una tablet y reprodujo un video. Ahí estaba papá, en su habitación de hospital, pero no era un video reciente. Se veía más fuerte, más lúcido. La fecha indicaba que fue grabado 2 meses antes de su muerte. Carolina, mi pequeña, comenzó papá en el video. Si estás viendo esto, significa que Victoria ha hecho exactamente lo que temía que haría. Sentí las lágrimas corriendo por mis mejillas. Siempre supe que tu hermana tenía ambición. Pero cuando comenzó a presionar por el poder notarial, supe que tenía que protegerte. El doctor Ramírez me advirtió sobre las restricciones en mis visitas, sobre los medicamentos extra que estaba recibiendo. Señor Ruiz, interrumpió el doctor Ramírez en el video, necesita descansar. No, necesito terminar esto, insistió papá. Carolina, en el sobre encontrarás mi verdadero testamento, firmado y notariado antes de que Victoria comenzara a cuidarme. También hay pruebas de lo que tu hermana ha estado haciendo con la empresa. El video terminó abruptamente. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Lo que encontré dentro me dejó sin aliento. No solo había un testamento completamente diferente, sino también documentos financieros, registros médicos y... Esto es imposible, susurré. Me temo que es muy real, confirmó el señor Mendoza. Tu hermana ha estado desviando fondos de la empresa durante años. Tu padre lo descubrió poco antes de empeorar. Pero eso no es todo, añadió el doctor Ramírez, su expresión grave. Los análisis de sangre de tu padre mostraron niveles inusuales de... Un golpe en la puerta nos interrumpió. La secretaria del doctor entró apresuradamente. Doctor, la señorita Victoria Ruiz está aquí. Exige ver a su hermana inmediatamente. No pueden esconderse ahí dentro. La voz de Victoria resonaba por el pasillo. El doctor Ramírez se levantó calmadamente. Señor Mendoza, está grabando. El abogado asintió, sosteniendo su teléfono. Todo queda registrado. Victoria irrumpió en el consultorio, su falso abogado siguiéndola nerviosamente. Tú, me señaló acusadoramente. ¿Cómo te atreves a venir aquí a mis espaldas? Todo lo que están discutiendo es confidencial. Al contrario, intervino el señor Mendoza. Como representante legal del señor Ruiz, tengo la obligación de entregar estos documentos a su heredera legítima. Yo soy la heredera legítima. No según este testamento, respondí, sosteniendo los documentos. Y definitivamente no según estos registros financieros. El rostro de Victoria perdió todo color. ¿Qué registros? Los que muestran cómo has estado desviando fondos de la empresa durante años, expliqué. ¿Cuánto era? 5 millones en total. No, no sabes de qué hablas, tartamudeó Victoria. Esos documentos son falsos. También tenemos esto. El doctor Ramírez sacó un folder médico. Los análisis de sangre de tu padre mostraron niveles elevados de ciertos medicamentos. Medicamentos que no receté yo. La enfermera privada, murmuré. La contrataste para... Cállate, gritó Victoria. No tienes pruebas. En realidad, intervino una nueva voz desde la puerta, tenemos todas las pruebas necesarias. Era Jorge, el jefe de seguridad de la empresa de papá. Y no estaba solo. Lo acompañaban 2 policías y la enfermera privada. Lo siento, señorita Victoria, dijo la enfermera. No puedo seguir con esto. Su padre era un buen hombre. Las siguientes horas fueron un torbellino. Victoria fue arrestada por fraude financiero y conspiración. Su falso abogado confesó todo, esperando un trato con la fiscalía. La enfermera proporcionó detalles sobre cómo Victoria la había contratado para administrar medicamentos que mantenían a papá sedado y confuso. El verdadero testamento de papá dividía todo equitativamente entre ambas hermanas, con una condición,
Yo debía tomar el control de la empresa. Tu padre sabía que no tenías experiencia empresarial, explicó el señor Mendoza, pero también sabía que eres honesta y trabajadora. Me pidió que te ayudara a aprender. Un año después, la empresa está floreciendo. Contraté a un equipo de administración profesional, pero mantengo la supervisión general. Victoria fue sentenciada a 12 años de prisión por múltiples cargos. El doctor Ramírez sigue siendo mi amigo y consejero. Fue él quien sugirió que transformáramos parte de las oficinas corporativas en una clínica gratuita para pacientes con cáncer. Tu padre estaría orgulloso, me dijo durante la inauguración. La semana pasada, recibí una carta de Victoria desde la prisión. A diferencia de sus anteriores mensajes llenos de amenazas y acusaciones, esta era diferente. Lo siento, escribió. La ambición me consumió. Extraño los días cuando éramos simplemente hermanas. Le respondí con una foto de la nueva clínica y una nota simple. Cuando salgas, si realmente has cambiado, habrá un lugar para ti aquí. En el escritorio que una vez perteneció a papá, mantengo 2 fotos. Una de él en sus mejores días, sonriendo junto a mamá. La otra es más reciente, yo, rodeada del equipo médico de la clínica, cortando el listón inaugural. A veces, cuando las decisiones empresariales se vuelven abrumadoras, miro esas fotos y recuerdo las palabras de papá en su último video. El dinero viene y va, pero la integridad y el amor por los demás son el verdadero legado. La enfermería me enseñó a cuidar de las personas. Papá me enseñó que los negocios también pueden ser una forma de cuidar a otros. Estoy combinando ambas lecciones en su memoria. Y sí, a veces me pregunto si Victoria realmente cambiará. Pero esa es una historia para otro día. Gracias por ver. Suscríbete al canal si te gustó. Nos vemos en el próximo video.